Jesús ha resucitado. Ustedes que abren la Biblia, busquen a Jesús. La Biblia no es un libro solamente para rezar o para instrucción nuestra. La Biblia es parte de Dios para comunicarnos la vida. En el centro de la Biblia está la cruz de Jesús y su resurrección. Ustedes que siguen un camino difícil y no divisan la luz al final del túnel, aprendan de la Biblia que están caminando hacia la resurrección y entiendan quién es para ustedes Jesús resucitado. La Biblia no ha caído del cielo. Aquí están libros que no se proclamaron desde la nube con algún parlante celestial, sino que se reunieron parcialmente a lo largo de los siglos en el seno del pueblo de Dios, gracias a la fe de su minoría más consciente. Durante unos 18 siglos, desde Abraham hasta Jesús, el pueblo de Israel descubrió cada vez con mayor lucidez que el Dios único se había ligado a él. La experiencia de la comunidad nacional, los llamados de esos hombres denominados profetas, que hablaban de parte de Dios, las inquietudes que se desarrollaban entre los creyentes, todo esto pasó de una u otra manera a esos libros y fueron los responsables religiosos de Israel los que recibieron, escogieron y acreditaron estos libros integrándolo al libro sagrado. Así se formó el Antiguo Testamento de la Biblia. Testamento se refiere a que estos libros eran como la herencia más preciosa entregada por Dios a su pueblo escogido. Después de tanta experiencia, llegó para el pueblo de Israel un tiempo de crisis en que Dios quiso llevarlo de una vez a la madurez de la fe. Para eso vino Jesús. Con él se llevó a cabo la experiencia más trascendental de toda la historia. Jesús, sus esfuerzos para salvar al pueblo judío de una destrucción inminente, su rechazo, su muerte y luego su resurrección. Esta fue la última palabra de Dios. La trayectoria de Jesús originó la predicación de la iglesia y los libros que en ella se escribieron, aquellos libros que fueron aprobados por los responsables de la iglesia, pasaron a integrar el Nuevo Testamento. Los libros de la Biblia no entregan un mensaje, sino al que viene a compartir la experiencia de la comunidad en que se originaron estos libros. Hay una manera de entender la Biblia que es propia del pueblo de Dios, es lo que llamamos la tradición del pueblo de Dios. Jesús recibió de su propia familia y de su pueblo esta tradición. Luego enseñó a sus apóstoles una nueva manera de comprender esta historia sagrada. Por eso se habla de la tradición de los apóstoles o de la tradición de la iglesia. Para entender bien la Biblia, no podemos fiarnos de cualquier predicador que la tira por su lado. Debemos recibirla tal como la entiende la Iglesia Católica que fundaron los apóstoles y que siguen siempre sus normas. Lo más sencillo es empezar con el Evangelio.
en que nos encontramos directamente con Cristo, que es la luz, la verdad y la palabra de Dios. Por supuesto, la página del Antiguo Testamento contienen enseñanza muy importante. Sin embargo, el que la lee después de haber oído a Cristo, la comprende mejor y le encuentra otro sabor. Algunos suelen abrir la Biblia a la suerte y consideran que el párrafo encontrado primero le dará precisamente la palabra que necesitan en ese momento. Bien es cierto que Dios puede contar así sus inquietudes. Dios puede contestar así sus inquietudes, pero nunca se comprometió a comunicarse con nosotros de esta manera. En todo caso, conviene haber leído una vez por lo menos en forma seguida cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Lo bueno es empezar con el Evangelio. Léase al respecto la introducción a los 4 evangelios al comienzo del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios. La palabra evangelio significa buena nueva. Estos son los libros en que los apóstoles de Jesús escribieron lo que habían visto y aprendido de él. Luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo que escribió el tercer evangelio. Luego vienen más de 20 cartas de los apóstoles dirigieron a las primeras comunidades cristianas. Luego, los libros históricos. En el Antiguo Testamento, aquí vemos la actuación de Dios para liberar a un pueblo que quiere hacer que sea su pueblo. Lo vemos educar a ese pueblo y dar un sentido a su historia nacional. En estos libros se detallan el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, los libros de Samuel y los libros proféticos. Dios interviene en la historia por medio de sus profetas encargados de transmitir su palabra, y los libros de la sabiduría, que destacan la importancia de la educación y del esfuerzo del individuo para llegar a ser un hombre responsable y un creyente. Cada libro de la Biblia se divide en capítulos. Cada capítulo se divide en versículos. Actualmente se cita el libro en forma de abreviatura. Por ejemplo, M mayúscula, T minúscula significa Evangelio según Mateo. Esta abreviatura está indicada en el índice. Los capítulos son indicados con cifra muy grande al comienzo de un párrafo. Los versículos son indicados con números pequeños en el margen. Para indicar un lugar en la Biblia se da primero el capítulo y después el versículo. Por ejemplo, J mayúscula, N minúscula, 20,3 significa Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 13. L mayúscula, C minúscula, 2,6-10 significa Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo del 6 al 10. El texto de la Biblia está todo en la parte superior de la página
Debajo pusimos el comentario con una letra diferente y usamos la letra cursiva. En el Nuevo Testamento, para las frases que son citadas, sacadas del Antiguo Testamento, por ejemplo, M mayúscula, T minúscula, 26,31, el Evangelio aduce una frase del profeta Zacarías 13:7 en el Antiguo Testamento por varias razones que se indican cada vez en la introducción del libro. Para quien recorre la página del libro, el Antiguo Testamento se presenta como una sucesión de relatos, o bien se repiten o bien se continúan con mayor o menor coherencia y que a menudo nos sorprende y a veces no escandalizan. En medio de estos relatos, algunos de los cuales parece que están más cerca de la fábula que de la realidad, se deslizan discursos de regla moral, de liturgia o de vida social, reproches severos, palabra de esperanza o grito de ternura. Bajo ese aspecto, el Antiguo Testamento constituye uno de los más bellos textos de la literatura universal. Pero en este libro, o más bien en estos libros, Dios está siempre presente y se lo nombra en cada página. El Antiguo Testamento, en efecto, nos dice de qué manera Dios prepara a los hombres y muy especialmente al pueblo de Israel para que reconozca y acoja a Jesús, al que lleva a cabo su misteriosa y maravillosa alianza con los hombres. La Biblia es inseparablemente palabra de Dios y palabra de hombre. Es por tanto importante comenzar a leer estos libros dejando de lado una de estas dos dimensiones. Si olvidamos que son palabra de Dios, se corre el riesgo de reducirlo a simple documento histórico. Si a la inversa olvidamos que Dios se comunicó al hombre y se comunica aún hoy día, en el corazón mismo de su historia, transformamos esa palabra de Dios en una colección de leyes religiosas o de máxima edificante. La Biblia no es un libro que nos habla de Dios, sino que es el libro o el que Dios nos habla de Él por medio de los testigos que Él mismo se eligió en medio de su pueblo de Israel. Los primeros cristianos no estaban equivocados al respecto. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de el Hijo. Hebreo 1:1. A través de los diferentes libros del Antiguo Testamento vemos pues que con qué paciencia Dios se revela a su pueblo y lo prepara para el encuentro con Jesús. Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, aquel en quien reside la plenitud de la divinidad. Hermano, nuestro objetivo con esta lectura de la introducción de la Biblia es que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras y la meditemos en nuestros corazones para descubrir qué quiere Dios decirnos a nosotros a través de su palabra. Esta es una lectura de la Biblia latinoamericana
hecha para personas latinoamericanas para comprender el sentido de la palabra. Pero yo te invito a que elijas la Biblia de tu preferencia y la escudriñe y la lea. Nuestro objetivo no es discutir las opiniones de aquellos que hicieron la introducción de este sagrado libro, sino que cada uno de nosotros vaya conociendo desde el inicio, desde las primeras palabras de este libro tan importante, cómo y por qué y para qué este libro existe en la vida. Te invito a descubrir en tu corazón, hermano, qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees y cuando tú la meditas.